chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los amigos que nos siguen como siempre, todos los viernes de 15 a 16 horas y los martes, recordamos, para los que quieran ver o comentar a sus amigos, a las 6 de la mañana, entre mate y mate, nos ven a nosotros. Así es, con la producción de Nilda Varela, segundo programa con la asistencia de ella, la verdad que muy agradecidos. Así es. Así es. Bueno, cambio de cuadro. Sí, tenemos como casi todos los meses nos gusta invitar a un artista invitado a nuestro programa para que muestre su trabajo, ¿no es así? Así es. Tenés un amigo que es tuyo, ¿podemos decir que es tu amigo? ¿Lo reconoces como amigo? Exactamente, bueno, estuvo Santiago Durán, presentó dos obras en este programa, y bueno, ahora inauguramos el segundo artista del mes. En el mes de mayo. Es Ignacio Coll, acá estamos viendo su obra, se llama Calle de Molinos. Muy lindo, ¿no? Excelente obra. Una acuarela sobre papel, es de este año, el cuadro del año 2015, 70 por 50 las medidas. Realmente un excelente cuadro, nos va a acompañar durante todo el programa y en este mes. Ignacio Coll, para quien no lo conoce, tiene 42 años, se dedica al dibujo, a la pintura desde muy chico. Su primera incursión fue de la mano con su abuelo materno, Mariano Coll, un destacado paisajista de nuestra provincia. Así es. Después fue un autodidacta, mientras estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, pintaba, dibujaba, después se integró al taller de Fabián Nani a partir del año 2008, ya ha hecho 2 presentaciones, ha ganado en el año 2012 el segundo premio en la categoría de escultura, en la arte Salta, en punto de partida, y su trabajo también ha sido seleccionado en el 32º Salón Provincial de Artes Visuales con su obra Paisaje Interior. Acá estamos viendo entonces Calle de Molinos. Calle de Molinos, la obra que nos va a acompañar. Ignacio Coll. Agradecemos muchísimo y bueno, a todos aquellos artistas o amigos de artistas que quieran también compartir un mes con nosotros, no solamente una hora, sino una hora distinta a cada programa, lo pueden hacer, nos pueden mandar un mensajito de texto de WhatsApp a nuestro celular al 154 20 14 96, ¿sí? Así que nos mandan un mensajito y dicen, mira, yo tengo este cuadro, también quiero compartir con los televidentes. Y lo invitamos a que vengan acá. ¿Qué programa tenemos hoy, no? Sí, realmente. Así que metamos pata porque nos queda poco tiempo. Como tenemos la costumbre, digamos, de abrir en este living, invitar a un especialista en alguna materia, porque, bueno, a partir de agosto empieza a regir el nuevo Código Civil. Así es. Nuestra idea, digamos, es convocar a distintos especialistas de las distintas ramas del derecho para que nos comenten, nos hagan un pantallazo de cómo modifica el Código Civil, digamos, en la rama, en este caso, del derecho de daños, ¿verdad? Para ello hemos convocado al especialista en Derecho de Daños, coordinador de la Comisión de Derecho de Daños del Colegio de Abogados. Está con nosotros el doctor Jorge de la Cerda. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, muchas gracias. Un amigo de la casa, ya que el año pasado nos honró con su presencia. Y bueno, para hablar de esto, ¿cierto? De la reforma del Código Civil. En realidad, más que la reforma, es un nuevo Código Civil y Comercial, un nuevo sistema. Que bueno, nos va a contar las novedades de los daños. ¿Cómo impacta en materia de derechos de daños la reforma? Bueno, realmente muy interesante la reforma, porque plasma toda la tradición que se venía estipulando y que se venía manifestando a través de la doctrina y la jurisprudencia. En este sentido, es muy importante para mí destacar que la reforma del Código en lo que es materia de responsabilidad trae una situación nueva, novedosa e interesante, que determina las funciones de la responsabilidad civil que hasta este momento nunca se había legislado. En este sentido, importante decir que la responsabilidad civil, según la nueva ley que va a regir a partir de agosto, tiene la función preventiva, que era una discusión que se venía dando en la doctrina y en la jurisprudencia, y convive con la función reparadora. Claro, porque en la visión clásica se hacía hincapié en el tema de la reparación del daño, pero nunca en evitar el daño, digamos. Exactamente, siempre y clásicamente, y esto fue quizás por tradición venida de Francia, la responsabilidad civil tenía como función solamente reparar el daño.
a partir de la reforma del Código Civil, va a tener como función también la prevención. Junto con la prevención viene un deber de prevención que plasma en el Código Civil. Junto a este deber de prevención viene una acción también de prevención que no se había estipulado. Eso es muy importante, porque ¿cuál es la utilidad práctica que puede tener esta acción de prevención? La utilidad práctica de esta acción de prevención es que cualquier sujeto que advierta la existencia de una antijuridicidad y que pueda provocarle daños, que previsiblemente pueda causar daño a sí mismo o a tercero, puede ejercer esa acción de prevención. Esto es muy interesante porque no existía, como digo, esa acción de prevención en la ley positiva argentina. ¿De dónde viene esta acción de prevención? ¿De dónde deriva? Y no tiene digamos, un origen concreto y preciso, pero como te decía hace un rato, creo yo que viene del debate doctrinario y jurisprudencial que se viene dando hace muchos años en nuestro país. Este tema de la prevención fue muy discutido hasta que al final los redactores del Código Civil, el doctor Lorenzetti, Carmel Marge y Hayton, decidieron incorporar esta figura de la prevención dentro de lo que es la ley Gelata. Que se puede dar para diversos supuestos, ¿no? Que podemos imaginar que se puedan dar en la vida. Que sea un edificio que está en ruina, una persona pública que quiere preservar su imagen, pensemos en el caso famoso de Juanita Viale, que había a través de una acción preventiva logrado que la prensa no... Sí, bueno, el tema de la prensa quizás sea en el lugar en donde menos la acción de prevención pueda tener una operatividad práctica, porque como todos sabemos, la libertad de prensa tiene un rango, digamos que casi superior. Sin embargo, para las situaciones jurídicas, quizás no tanto la prensa, sino otras, quizás todas las de la vida, incluso las de vecindad, etcétera. Podemos hablar del simple árbol que se está por caer sobre la casa de uno, sobre la casa del vecino, claro. O también en los accidentes de tránsito, en la seguridad vial. Este tema de la prevención es importantísimo porque, como dicen los juristas que han estudiado esta figura, entre ellos Gonzalo Soso, implica para los operadores jurídicos, implica un esfuerzo de estudio muy importante. Este tema de la prevención incorporada a la responsabilidad civil y como ley Gelata es un tema que va a traer la necesidad de que los operadores jurídicos, básicamente los intérpretes de la ley, que son los jueces, tengan que abocarse con muchísima seriedad al estudio de la figura, porque si bien es cierto, aparece claramente en el Código Civil, su aplicación práctica y su manifestación en la vida diaria y de relación va a tener que ser muy estudiada por los operadores. Cuando hablamos de operadores hablamos de los abogados que tenemos que hacer las demandas y de los jueces que tienen que responder a nuestras demandas, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Y también es curioso, ¿no? Cuando, por ejemplo, recibimos un cliente, por ejemplo, un accidente de tránsito o algo en particular, cuando hablamos de daño, yo creo que muchos ciudadanos saben cuando hablamos, ¿cierto?, de daño moral, cuando hablamos, ¿cierto?, de daño material, de la reparación. En la reforma del Código Civil, que a partir de agosto se va a implementar, ¿hay también nuevas figuras? ¿Aparecen nuevas figuras acaso? Por ejemplo, en lo que vos mencionás, daño moral, aparece algo muy interesante que está vinculado a la amplitud de los legitimados para reclamar el daño moral, por ejemplo, en el caso de las grandes discapacidades. Las grandes discapacidades, hoy tradicionalmente el daño moral solamente podía ser reclamado por el damnificado directo y solamente en caso de su muerte, de la muerte del damnificado, podían reclamar los herederos forzosos, etc. Hoy en día, aún en caso de que no muera el damnificado directo, como puede ser el caso de la gran incapacidad, habilita y legitima al cónyuge, a los ascendientes, a los descendientes y a otras personas con ostensible trato familiar a reclamar el daño moral por esa gran incapacidad de esa persona que no está muerta, sino que sufre una gran incapacidad. Claro. Igualmente, en lo que es daño moral es muy interesante el tema de la pauta que se va a aplicar o que sugiere y propone la ley para definir el daño moral, quizás su monto y su cuantía, como son la teoría de las satisfacciones sustitutas y compensatorias o compensatorias para poder evaluar o determinar cuánto corresponde. Porque todo el problema daño moral que trae el derecho de daño es cuánto es el daño moral. Exactamente. Todo un debate difícil, digamos, de cuantificar el daño moral. Muchísimos años, exactamente. Así es. ¿Qué otro aspecto relevante a destacar de
del derecho de daños? Bueno, hay muchísimos aspectos relevantes. Quizás uno de ellos sea que la antijuridicidad definitivamente se consagra la antijuridicidad material en contraposición a la antijuridicidad formal, que es propia del derecho penal, con lo cual se puede decir que hay una atipicidad del ilícito. Esto se venía diciendo de hace muchísimos años en la doctrina argentina, en la jurisprudencia, a partir de Santa Coloma, 1986 en adelante, cuando se dijo que todo lo que dañara a otro, el famoso no dañar al otro, constituía una materia antijurídica. El alterum non laedere. Exactamente. Como principio básico de nuestro derecho. En latín, exactamente. Así es. Desgraciadamente Bueno. nos queda poco tiempo, tenemos mucho programa por delante. Agradecerle como siempre al doctor Jorge Graceta. ¿Cuándo se están juntando la comisión de daños? Ahora estamos retomando, seguramente nos vamos a juntar como siempre los martes a la tarde. Así que bueno, calculo que ya vamos a hacer un aviso. Va a estar disponible en la página de internet del colegio, digamos, la convocatoria. Sí, Así Y es. vamos a invitar también, por supuesto, a este programa con todas las actividades que estén relacionadas, ¿no es así? Así Gonzalo, es. ¿te parece que hagamos un Primer corte, el primer corte. Sí, ya volvemos con mucho más cuarto intermedio. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up, stand up. Don't give up the fight. Yeah. Get up, stand up. Ganadería, agricultura, industria, las novedades de un sector en constante movimiento. Cambio Agropecuario con Jorge López. Sábados a las 13 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Seguimos en cuarto intermedio, segundo bloque, Roque. Así es, Gonzalo. Bueno, como lo dijimos en la presentación del programa, para tratar un tema muy actual, de una ley que se surgió en el 2004 y bueno, que en Salta todavía no sabemos si se está implementando bien o no, y para eso hemos invitado... Una ley que cumplió 11 años, 11 ¿verdad? años. Parece increíble. Sí. Bueno, en este programa hemos hablado mucho de la violencia hacia la mujer, ¿verdad? Exacto. Pero un tema que nos había quedado pendiente y que queríamos tratar en profundidad era la violencia obstétrica, que es el tema que vamos a tratar hoy. Realmente contento porque hemos convocado una linda mesa para tratar este tema. Tal cual, tal cual. Hemos invitado a unas amigas que son de la colectiva de mujeres Cuerpo con Voz. Así Nos es. acompañan Vivi y Guadalupe. Vivi y Guadalupe, muchas gracias. ¿Qué es colectiva Cuerpos con Voz? En breves palabras, digamos, para introducirnos. ¿Cómo es la organización? Somos un grupo de mujeres que venimos de distintos ámbitos y nos estamos juntando para, en primer lugar, darle visibilidad a este tema de la violencia obstétrica, que hay mucha gente que no está informada de que está sucediendo, que también está muy naturalizada. Entonces, para empezar a reflexionar también sobre qué prácticas son necesarias y cuáles no, y no naturalizar todo lo que sucede en la asistencia a los partos. Bien. Y también, Gonzalo, déjame presentar también a la psicóloga, la licenciada Karina Salas, que nos acompaña. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Ella es directora del CEPSI, que es Centro de Psicoterapia, y también es docente de Lucas Salas, así que como siempre decimos a todos los alumnos que están viendo este programa, esto es tema de bolilla. Es tema de examen, Tema así de que examen, de cajón. tomen nota porque seguramente las preguntas del examen van a salir de esta entrevista. Le invitamos Es especialista en violencia y en trauma, ¿verdad? Sí, Sí. Y el trauma pues, sería el posparto, ¿no es cierto? Toda práctica que implica un avasallamiento hacia la persona de cualquier naturaleza genera una impronta emocional significativa, ¿no? Y esta impronta emocional significativa puede transformarse en una vivencia traumática. Un hecho no significa una vivencia. Entonces, acá entramos como en un terreno de discusión muy importante porque a la hora de minimizar los efectos de ciertas prácticas dicen no, pero no era para tanto.
Esto creo que hay que tratarlo con la suficiente entereza y el suficiente cuidado para considerar cada caso en particular y ver que hay algunas prácticas que están teñidas de este avasallamiento hacia la persona y que pueden transformarse para la persona que vive una experiencia que naturalmente tendría que ser vivida llena de hormonas vinculadas con la maternidad y lo femenino y la gratificación de la experiencia como una vivencia potencialmente traumática. Para introducirnos en el tema, violencia obstétrica, digamos, lo mejor es un video que había seleccionado, Roque, si lo presentamos. Es un video de una cómica, una periodista muy interesante que se denomina Cualca, ¿sí? Y lo pueden encontrar en YouTube. Nosotros vamos a mostrar solamente 2 minutos del video, que es justamente sobre violencia obstétrica, que es un poco en tono en comedia, pero en realidad son hechos que ocurrieron verdaderamente. Y que ocurren a diario, ¿verdad? En los hospitales, en las clínicas, en toda Argentina, ¿verdad? Vamos a verlo, ¿te parece, Gonzalo? A ver. Si bien la cultura occidental insiste en concebir como tabú todo lo que le pasa al cuerpo femenino, es cierto que la mujer tiene años de preparación para el parto, en cada menstruación y en cada dolor de ovarios. Sin embargo, nunca vamos a estar preparadas para el sistema de salud, que de manera pública o privada no deja de incurrir en la violencia obstétrica. Nunca vamos a estar preparadas para la soberbia médica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, estamos buscando obstetra. Todavía no nos decidimos. Queríamos tener un parto natural, en realidad. Ah, ya. Con la pavada de una. Violencia obstétrica es tratar a la embarazada como una nena tonta que no entiende nada. Escúchame, te voy a hacer una preguntita. ¿Vos cuántos partos tuviste? Es el primero. Bueno, yo hace 25 años que traigo bebitos acá al mundo. ¿Te das cuenta? Y si hay algo que vos no sabés, es lo que es estar embarazada. Pero yo estoy embarazada. No me hace falta a mí tener un útero para saber lo que es estar embarazada. ¿Lo sabés? ¿Lo entendés? Yo sé todo sobre esto, ¿me entendés? No, lo que nosotros queríamos era no apurar el parto, Claro. que tenga su tiempo natural. Sí, no queríamos inducirlo, porque si no el bebé puede nacer drogado. Cuando tengas una hemorragia interna o un buen desgarro vaginal, ¿me vas a decir lo que tengo que hacer también? Hola. Rompió bolsa. Ah, ¿te trajeron los 900 pesos de la peri? No, ya avisamos que nosotros no queríamos la peridural. Está bien, mamina, pero tenete la platita en el bolsillo por las dudas. No, perdón, no queremos la peridural y ya está incluido. La peri eso, va, bueno. la peri sale. Sí, tranqui, Feli. No No queremos la peridural. Los 1.200 pesos de seguro por si rompen algo en el periodo de internación. Perdón, ¿tienen? ¿sabés la fortuna que pagamos de prepaga? Por favor, estaba con contracciones, ¿nos podés dar una habitación? Ténganse en el bolso unos miles de pesos, porque si vos querés que el doctor te espere, que vos hagas la dilatación y todas las horas esas, para que te tenga un poquito más de paciencia, hay que hacerle un regalito simple. Ay. Bueno, tranquilita, Sí. vamos, sin chillar tanto. Ve que cuando te lo hacían no te quejabas, ¿no? Bueno, realmente en tono de comedia, nos reíamos recién, pero bueno, realmente estas escenas las vemos, se ven en los hospitales, ¿verdad? Y precisamente para luchar contra estas malas prácticas está la ley 25.929, la ley de parto humanizado. Así que le recomendamos a todos los televidentes que la busquen, la pueden descargar en internet, digamos. La ley 25.929, que en su articulado establece cuáles son los derechos que tienen las mujeres, digamos, que van a dar a luz en un hospital, en una clínica privada, ¿verdad? Que son derechos a ser respetadas no como persona, no como una persona sana, digamos, no como una enfermedad, porque por estar embarazado no es un estado de enfermedad. Exactamente. A elegir el tratamiento. Explíquenos en qué consiste la ley. Ya la Organización Mundial de la Salud en el año 1985 había dado una serie de recomendaciones que para cuando se sancionó esta ley fue tomada como fuente, ¿no? Estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y justamente una de las cosas fundamentales, el eje de estas recomendaciones es que el embarazo y el parto no son estados de enfermedad, sino de plena salud. Entonces, en las instituciones médicas, por lo general, tanto privadas como públicas, se trata a las mujeres como enfermas. Claro. Entonces, el trato es como una paciente, claro, no como una usuaria. Exactamente. Sino como una paciente. Entonces,
desde todo, desde sacarle su ropa y ponerle un camisolín, ponerle una vía, un suero por las dudas, la despersonalización, el trato irrespetuoso. Infantil, mamita. Infantilizarla, esto de mamita, gordita. O no tomar en cuenta también por ahí los síntomas que la mujer manifiesta, que tiene, ciertos dolores, por ahí no dan importancia, bueno, ya está. Con situaciones más violentas, ¿no? Algo muy importante también es que muchas veces no se le informa a la mujer de los procedimientos que le van a realizar o de cómo viene el trabajo de parto. Al no informarle y no consultarle, la mujer pierde protagonismo sobre esos partos. Gonzalo, déjame aclarar también que la idea de la mesa no es ir en contra de los médicos, en contra de los obstetras, los profesionales, sino todo lo contrario, justamente, digamos, destacar a aquellos que trabajan bien, ¿no es cierto? Y sobre todo concientizar a toda la sociedad. Porque inclusive, cuando hablamos antes de salir en cámara con la licenciada, es que muchos médicos a veces ya actúan, muchos profesionales también, enfermeros y ayudantes de la salud, actúan ya por mecánica y ya están estresados por la cantidad de trabajo que tienen, por los hospitales que están abarrotados también de trabajo y carecen por ahí hasta inclusive de insumos. Este es un tema sumamente complejo, ¿no? Y cuando uno puede hablar y puede discutir y podemos pensar juntos acerca de qué es lo que sucede en las prácticas y en las prácticas profesionales y en la comunidad, está muy bueno que empecemos a visibilizar aquellas cosas que no están bien o aquellas prácticas que tal vez, teñidas de una buena intención, tienen un efecto iatrogénico, ¿no? O tal vez teñidas de otros aspectos del cansancio, o factores sociales o económicos o familiares que aparecen a la hora del trabajo y agobian al profesional. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el profesional no tiene la adecuada capacidad, pero yo no estoy hablando de la capacidad médica, no estoy hablando en cuanto a su formación científica. Digo, cuando no tiene la suficiente capacidad de tolerar tanto impacto emocional, porque son experiencias de alto impacto emocional. Cuando esto no lo puede manejar, ¿qué es lo que empieza a suceder? Empieza a deshumanizarse el trato con la otra persona. La persona, el profesional, el enfermero, el médico, empieza a perder algunos aspectos vinculados con la empatía, con esta capacidad, yo no digo de colocarse en el lugar del otro, porque esto no, sino de poder empatizar y comprender la vivencia emocional de la otra persona. Entonces, una persona, una mamá que está a punto de dar a luz, o que que va a pensar la posibilidad de una gestación, tiene que tener la información adecuada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dando información, estamos empoderando a la otra persona. La otra persona puede decidir. Y cuando uno decide puede hacerse cargo de esta situación, tomarla como propia y asumirla. Exactamente, y ese es el sentido de este programa, digamos, conozcamos nuestros derechos para que podamos ejercerlos. Yo les propongo un corte, cuando volvamos vamos a hablar de qué consecuencias psicológicas puede provocar la violencia obstétrica tanto en la madre como en el niño y otros aspectos de la ley con la colectiva. Nosotros vamos a un brevísimo corte y seguimos aquí en Cuarto Intermedio. Stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Yeah. Get up, stand up. Los temas que le interesan a la comunidad, analizados bajo una mirada bien salteña. Sergio Oliver Calvet presenta Nuestra Salta, sábados a las 15 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine
médecine, j'en ferai quoi? Pa, para, pa, pa, para. Seguimos en cuarto intermedio, estamos hablando de la violencia obstétrica, estamos analizando la Ley Nacional 25.929, la Ley de Parto Humanizado, una ley que consagra derechos, que establece, por ejemplo, que toda mujer tiene derecho a ser informada, es lo que hemos hablado acá en el programa, a ser tratada con respeto y de modo individual y personalizado, a ser considerada y tratada como una persona sana, básico, ¿verdad? El derecho al parto natural, evitando las prácticas invasivas, el suministro de medicación, a permanecer en la clínica con su hijo al momento de nacer, digamos, tantos derechos que lo vemos vulnerados en la práctica. ¿Es así? Yo quería comentar que, sobre lo que decía Karina, sobre la formación de los médicos, ¿no? Que además del estrés que significa la práctica médica, el trabajar en una institución, también creo que tenemos que apuntar a cómo se forman los médicos y las médicas, las parteras, los enfermeros y las enfermeras, es decir, esto tiene que ver con cómo están formados desde la facultad y después cómo esa práctica que se naturaliza y la incorporan y es un modo de ejercer la profesión. Claro. Entonces, contra eso es difícil porque ¿qué sucede en las instituciones? Están las leyes, como la ley de parto humanizado, la modalidad en la ley de protección integral, la ley de violencia de 6.485, que considera como una modalidad la violencia obstétrica. Sí. Entonces, están las leyes, pero ¿qué sucede? En las instituciones hay protocolos. Sí. Entonces, protocolos que establecen, los protocolos indican como un modo de actuación de los médicos. Entonces, cada 2 horas o cada hora se le hace un tacto a la mujer, es decir, son procedimientos. Es muy contradictorio porque esos procedimientos están establecidos justamente como modos de accionar y se contradicen muchas veces con las leyes. Es decir, esto sucede también en las instituciones públicas, no solo privadas. Así es. Se difunden las leyes, pero los protocolos son contradictorios. Y también Guadalupe, Karina, yo no soy padre, no viví esa experiencia cerca, pero sí soy tío, ¿no es cierto? Y uno lo vive con cierta distancia, pero cercanamente a estas vivencias. Pero también uno escucha por ahí historias suburbanas, ¿no es cierto? Por ejemplo, de que en hospitales públicos, ¿no es cierto?, las madres de escasos recursos, que ya tienen 3, 4, 5 hijos, agarran y unilateralmente le hacen una operación, un ligamento de trompas, ¿no es cierto?, o de que muchas veces en clínicas privadas para tener más días de internación, lo cual es más plata y más ingresos, directamente facilitan la realización de cesáreas. Estos son comentarios que se manejan, que se dicen, que uno escucha. Ustedes que están cerca de las personas, de las mujeres, que día a día, ¿esto es realmente así? ¿Ocurre? ¿Qué tan cercanos estamos de la realidad? La ligadura de trompas, hay una que se llama ligadura tubaria o la vasectomía, hay una ley ahora nacional. Es decir, antes de que existiera la ley, no sé cómo serían las prácticas, por ahí como estaba fuera de la ley justamente. Está una autorización del juez. Para hacerse, una autorización sí. Y se le decía a la mujer, bueno, vamos a realizar una cesárea y entonces se le hacía, entonces actualmente no se justificaría y que se le hiciera una esterilización a una mujer sin su consentimiento. Y sobre las cesáreas por los más días de internación, a mí me parece que tiene que ver con el tema del tiempo de los médicos. No casualmente hay más cesáreas en diciembre, enero, es decir, épocas del año que coinciden con las fiestas. Es decir, el tema del tiempo en los partos y los profesionales es la cuestión incompatible. de la administración de recursos y de los tiempos de los profesionales. Sí, termina siendo muchas veces que esto de los tiempos, ¿no? Que en vez de estar enfocado la atención al parto, enfocado en el tiempo de la mujer y el bebé por nacer, el foco se va a muchos otros lugares que no son
el proceso natural de parto de esa mujer. Así es. A mí me gustaría también poder aclarar que uno no puede generalizar que esto sucede en todos los casos, en todas las personas. Pero uno también escucha de situaciones reales en la práctica clínica que muchas veces hay algunas experiencias vinculadas con la maternidad que a veces están asociados a otros factores, ¿no? En donde se dejan entrever algunos aspectos sutiles vinculados a posibilidades de obras sociales, a factores económicos, a agendas médicas. Esto no siempre es así, no siempre aclaramos, pero cuando esto es así, realmente es sumamente significativo en la salud emocional de la madre y del niño probablemente. Guadalupe, recién destacabas que la ley 26.485, la ley de violencia contra la mujer, digamos, hablaba de la violencia obstétrica como una de las formas de violencia hacia la mujer, pero no es una de las formas de violencia más denunciadas. ¿Es así? ¿Y por qué es así? ¿Por qué no es una de las más denunciadas? Sí, porque quizás porque la posibilidad de generar una denuncia por violencia obstétrica no está muy difundida, me parece. Está muy y tampoco está sancionada o correctamente sancionada. Entonces, claro, las pocas mujeres que presentaron una denuncia, claro, solamente presentaron la denuncia. Y no pasa de ese... Es una sanción administrativa. Claro, y está muy naturalizado el tema. Está muy naturalizado y entonces las mujeres no registran las prácticas o lo que han vivido como algo violento. Es decir, claro, no lo acepta como natural, que me haya dicho mamita, que me haya dicho, sí, ¿por qué claro, gritas ahora? Muchas veces se sienten mal, porque no es que no le afecta, claro, no es que no le afecta, se sienten muy mal, pero reciben como muchos comentarios por ahí diciendo, mirá, ¿de qué te estás quejando? Si tenés un bebé sano, claro, o qué es lo que se da, esa es la forma de parir. Y el trato lo acepta como si hubiese sido natural. Como si hubiera sido parte de lo que acontece en las instituciones, y como señalaba Guadalupe, es verdad, es un momento muy importante el parto y el nacimiento del hijo, de la hija. Entonces, ya pasó y la mujer, esas heridas también, trata de, las coloca en el fondo de su cerebro, porque está dedicada a criar a un bebé recién nacido que le demanda mucha energía. Y se olvida de todo lo malo que ha pasado. Claro, se olvida, yo creo que es como ponerlo entre paréntesis, ¿no? Porque no es que no duela, porque las heridas que... Pero acá vienen las consecuencias, Karina. Claro. Es una violencia obstétrica, seguramente ha ocasionado un trauma y eso después se refleja. La violencia obstétrica, nosotros vamos a decir que generan heridas invisibles del parto, ¿no? Entonces, porque rápidamente la mamá tiene que acomodarse a la nueva situación, el cerebro tiene que acomodarse y tiene que adaptarse rápidamente a la situación, pero todo esto vivido de un modo violento genera heridas invisibles y que quedan grabados. ¿Dónde quedan grabados? Quedan grabados en el cuerpo, en las emociones, en las experiencias mismas. ¿Qué es lo que sucede en la práctica clínica? En la práctica clínica uno escucha relatos de experiencias que por lo general son o tal vez derivados por otros profesionales o buscan apoyo terapéutico, raras veces por la experiencia directa en sí misma del parto. Por lo general es indirectamente, o por cuadros clínicos de estrés postraumático, o por depresión reactiva, o por estados emocionales disfrazados de depresión posparto, o por dificultades en la vinculación con los hijos, o por otras dificultades anímicas, temores, mujeres que están invadidas por temor y no saben por qué. Muchas de estas experiencias y de estos cuadros clínicos emocionales están vinculados con la experiencia traumática vivida. Una experiencia que queda almacenada, cuando es traumático queda almacenado con miedo, con mucho miedo. ¿Por qué miedo? Porque nosotros decíamos hace un rato frases como, dale que el bebé se muere. A ver, es terrible esto que yo digo, pero muchas mujeres van a escuchar cuando vean el programa,
le va a resultar común esta frase. Sí, o la experiencia de... Yo pasé por esto. Yo pasé por esto. O experiencia en donde la falta de conocimiento de lo que está sucediendo en su cuerpo le genera la impronta de incertidumbre, de inseguridad, de temor y muchas veces de culpabilización, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si el bebé ha tenido algún problema a la hora del nacimiento o ha habido alguna dificultad en el momento del embarazo, la mujer suele preguntarse, ¿habré hecho yo algo mal? Claro. Yo hice las cosas mal. Hablamos de la mujer, pero también repercute negativamente en el niño, en el bebé. Sí, esto es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque un niño, la experiencia emocional de un niño es previo a lo verbal. Entonces, desde la gestación, el niño está recibiendo información vía su mamá. Y el parto es una experiencia emocionalmente intensa, tanto para la madre como para el niño, ¿no? Y para el sistema, y para el papá también, porque el papá está parado en esa situación y muchas veces no sabe cómo tiene que hacer. Y ve la experiencia desconociendo lo que está sucediendo y sin tener los recursos de cómo ayudar a su pareja en este proceso. Claro que influye. ¿Usted quiere agregar algo? Sí, quizás en relación a lo del cómo afecta al bebé, que no solamente las emociones de la madre están afectando al bebé porque están súper conectados, sino también en los casos en que se empieza a medicalizar el parto, cuando muchas veces no es necesario medicalizarlo, se corre el riesgo de que esas medicaciones afecten al bebé y el bebé nazca con percepciones cambiadas, como quizás más tranquilo de lo que tendría que estar o menos... o quizás cosas más graves que pueden afectar a su salud mental. Claro. También es agresión contra el bebé, que lo separen de la madre, ni bien nace, por causas que no sean de vida o muerte. Claro, una razón médica para hacerlo. Bueno, todo este programa va a ser muy importante, ¿no? Porque todas las personas... Ojalá que sí, esa es la idea, digamos. Me va a llamar mucho la atención, se van a sentir identificadas, como decía vos, Karina, más personas se van a querer interiorizar al respecto. Nosotros ponemos a qué pertenece cada una, ella pertenece, recordamos, a la colectiva de Mujeres Cuerpos con Voz, la licenciada Karina Salas también. No sé si quieren hacer alguna invitación a las personas que deseen acercarse. Sí, nosotras como colectiva vamos a hacer una marcha todos los meses, los primeros miércoles de cada mes, así que invitamos a todas las mujeres, las familias, que vengan, que vayan con sus carteles. También la marcha es todos los miércoles. El primer miércoles de cada mes. Primer miércoles de cada mes. La ¿En qué horario? Sería el 6 de mayo. El 6 de mayo, ¿En qué horario? A las 17:30. ¿A dónde? En el mástil, nos convocamos en el mástil de la Plaza 9 de Julio. Bien. Entonces damos una vuelta y estamos compartiendo información. También una cosa que quiero agregar es que si bien, como decía Guadalupe, la denuncia que se puede hacer actualmente implica solo una sanción administrativa, que las mujeres lo hagan porque en algún momento esto va a cambiar y es importante tener un caudal de denuncias y hacer el ejercicio además, porque se puede hacer. Pueden entrar a la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y bajar un modelo de carta que se dirige al Defensor del Pueblo de la Nación y se puede mandar por correo postal. También es importante que soliciten la historia clínica en la institución donde hayan sido atendidas para adjuntarlo. Y es decir, es importante la posibilidad esa, aunque la sanción sea solo administrativa. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, realmente, algo para cerrar, Karina, ¿querés? Que pensaba, a medida que escuchaba la mesa, que el hecho de que existan prácticas que estén naturalizadas y que sean de algún modo comunes, no significa que están bien. Entonces, la violencia no solo tiene que ver con el atropellamiento hacia el cuerpo del otro, hacia el espacio vital del otro, sino a veces también tiene que ver con gestos, palabras, miradas,
frases inadecuadas que menoscaban la autoestima y la seguridad de la mujer. Así es. Bueno, si vas a ser madre, está la ley 25.929 que protege tus derechos. Bajala por internet, léela. Realmente hay que conocer nuestros derechos para poder ejercerlos, ¿verdad? Así es. Bueno, la verdad que linda mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Hacemos una pausa y volvemos con más corte intermedio por Zoom Salta. Stand up for your rights. Get up, stand up, stand up. Don't give up the fight. Yeah. Get up, stand up. Los temas que le interesan a la comunidad, analizados bajo una mirada bien salteña. Sergio Oliver Calvet presenta Nuestra Salta, sábados a las 15 por Somos Salta. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Último bloque de cuarto intermedio, un programa variadito, Roque. Así es, variadito, y yo creo que mucha gente tomando nota y bueno, un gran servicio que gracias a él está sirviendo este programa. Así, bueno, agradecemos todos los mensajes que hemos recibido en el programa anterior. Así es. Vamos a hacer referencias si tenemos tiempo. Bueno, las vías de comunicación. Nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp también o de texto al 154 20 14 96, 154 20 14 96. También a nuestro Twitter, que es @cuartoINT, nos pueden seguir. Y nuestra cuenta de Facebook, que es Cuarto Intermedio, nos buscan en Facebook. Y como Gonzalo quiere tener 1 millón de amigos, así que a poner me gusta. Y si no, bueno, si quieren ver versiones anteriores, los episodios anteriores de este programa, está el canal de YouTube del Colegio de Abogados, donde están todos los programas emitidos. YouTube, ¿no? Pone Cuarto Intermedio y sale toda la temporada 2015 y 2014, inclusive 2 programitas o 3 del 2013. Así es, efectivamente. Bueno, queríamos proponer también a esta mesa de diálogo, de debate, de discusión, el tema del garantismo, digamos. Así es. En derecho penal solemos ver como si fuesen dos equipos divididos, los garantistas y los no garantistas, pero nunca nos preguntamos y pensamos, ¿y qué es el garantismo? ¿No? ¿Qué es el garantismo? Y para eso tenemos acá 2 abogados, 2 colegas, 2 doctores, 2 defensores también. No hablamos de fútbol, ¿no? Sino 2 defensores que trabajan. El doctor a tu derecha, Nicolás Escándar, es secretario de Cámara de la Defensoría del Poder Federal, que está ahí de Anfunes, esquina España. Así es. Nicolás Escándar, muchas gracias. ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por la invitación. Y a mi izquierda está el doctor Daniel Escalante, quien le agradecemos vino desde Bram. Así es, muchas gracias. Un especial esfuerzo, quien es el secretario letrado de las Defensorías Oficiales Penales en Orán, dependiente, recordemos, del Ministerio Público de la provincia de Salta. Así muchas es. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Así que está el Ministerio Público de la Defensa de la Nación y de la provincia acá sentados en esta mesa. Y vamos a hablar de garantismo, digamos. 3 palabras del garantismo. ¿Cómo podemos definir qué es el garantismo? Bueno, el garantismo es una posición política, jurídica y, podría decirse, filosófica, que tiene que ver con ciertos límites que tiene el Estado al realizar su actividad en todos los ámbitos. Es un error circunscribir el garantismo solo a la materia penal, si bien el garantismo cobra más fuerza porque cuando el Estado intenta imponer una condena penal, se activan todas las alarmas del sistema de garantías, porque es la violencia más intensa que el Estado puede imponer a un ciudadano en tiempo de paz. Entonces, ahí se activan todas las alarmas del garantismo. Y es eso, es simplemente un sistema de límites políticos. Límites al Estado. Límites al Estado que hoy en día están juridizados en la Constitución y en los sistemas, en los tratados de derechos humanos, que en la Argentina tienen rango constitucional. Porque, bueno, muchas veces, ¿no es cierto, Gonzalo, Daniel, Nicolás, escuchamos también, bueno, de las voces periodísticas, inclusive, se entiende también de la gente, que se habla, se habla mucho de los derechos de los presos, ¿no es cierto?, o de los delincuentes, y pocas veces de la víctima, y bueno, se lo contrapone, ¿no es cierto?, a cierta visión del garantismo, y se lo relaciona con el abolicionismo. Efectivamente, hablamos del derecho de los procesados, de los penados, de los condenados, pero no del derecho a las víctimas, es el reclamo que escuchamos en los medios, en la sociedad. Sí, efectivamente.
Hay una creencia social por ahí en parte errónea, se suele relacionar garantismo como un término negativo, cuando en realidad no es así. El garantismo es, como decía el colega, un sistema de alarmas, y el garantismo está, digamos, para, valga la redundancia, garantizar la participación tanto de la víctima como del imputado. Y no olvidemos una cosa, ¿no? Ahora con las nuevas reformas que hay tanto de nación, estoy analizando el tema del Código Procesal de Nación y Código Procesal Provincial que ya está en vigente. Es un sistema en donde inclusive le da mucha más participación o libertad incluso a la víctima, ¿no? Eso yo creo que... Pero es real la participación de la víctima, más allá que en el texto de la ley sí está establecida. Vos siempre destacás, ¿no? En la entrevista claro. acá que no hay un... Claro, hay un divorcio entre la ley y la realidad muchas veces, pero sucede eso, digamos, ¿la víctima tiene participación real en el proceso? Sí, digamos, la desventaja que por ahí uno suele ver en el proceso actual es que cuando uno inicia o lleva a cabo la acción, la hace el fiscal, eso lo sabemos todos, el titular de la acción penal. Cuando la víctima se quiere constituir en querellante, yo creo que ahí viene el problema. Generalmente uno tiene que recurrir al abogado particular, claro, y muchas veces la víctima no tiene acceso. Pero claro, cuando tiene acceso, digamos, están dadas las garantías. Vea usted, digamos, una vez que la víctima logre ingresar al proceso a través de un abogado particular, incluso ahora con la nueva reforma no solamente realiza, por ejemplo, la requisitoria de juicio un fiscal, sino también el querellante tiene ese poder incluso hasta de disentir del fiscal. Y vean, me remito, y así seguramente mi colega me va a corregir, en relación al Código Procesal de Nación, estaba leyendo que en cuanto a los criterios de oportunidad, imagínese que la víctima está en desacuerdo con la decisión del fiscal de no continuar la decisión, ¿sí? De no continuar la acción, perdón. Sí. La víctima puede recurrir. Claro. ¿Sí? Y vea también, si el fiscal superior, ¿sí?, efectivamente dice no, tiene razón el fiscal de primera instancia, por decirlo así en términos gráficos, ¿termina ahí la participación de la víctima? No, vea usted que hay un artículo en donde puede convertir la acción pública en privada. Vea usted, digamos, la participación. Obviamente que lo digo en el sentido del deber ser, digamos, de lo que dice la ley. Vamos a ver qué resultados da en la realidad. Pero en la realidad sí, tenemos lamentablemente ese defecto. Pero le doy un pequeño adelantito. Recibimos unas nuevas funciones en Orán y también en Metán, y acá en Salta también salieron a concursos, y también se definieron las misiones del nuevo defensor oficial de violencia de género. Ahí hablamos un poco esto de lo que estaba diciendo en un comienzo del tema de contratar un abogado particular. Ve usted que el defensor, yo después le acerco el material, en cuanto a las funciones que tiene este defensor de violencia de género, está de asesorar a la víctima, tiene una mirada más a la víctima, ¿no? Sí. Eso por ahí nos da la impronta de que ahora la víctima no solamente tiene que tener dinero, sino también puede tener un abogado del pueblo. Del Estado, un abogado sin gastos. Siempre una pequeña aclaración, que está bueno que vos dijiste que por ahí la gente asocia garantismo y abolicionismo, y con esto de que todos los derechos para el delincuente y ningún derecho para la víctima. Esto también es producto de falsas antinomias. O sea, el garantismo no tiene nada que ver con el abolicionismo. Los pensadores garantistas creen que el Estado puede aplicar poder penal sobre sus ciudadanos, pero siempre de acuerdo a los procedimientos establecidos en las leyes superiores y en los códigos de procedimiento. Claro. O sea, el garantismo no tiene nada que ver con el abolicionismo. El abolicionismo, si bien tiene una tarea importante de crítica del sistema penal vigente y puede servir para ir avanzando hacia sistemas más humanos y menos violentos, no tiene una relación directa con el garantismo. El garantismo, de hecho, legitima la aplicación de poder penal. Y dentro de las críticas, ¿no es cierto?, que se realizan desde el garantismo hacia el Estado, por ejemplo, concretamente con la situación de los reos, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, tenemos cárceles que están superpobladas, ¿no es cierto?, muchas veces, por ejemplo, bueno, la Corte creo que ratificó este año o el año pasado el tema de la prisión cuando todavía no está condenado, ¿no es cierto?,
¿Qué opina el garantismo al respecto de la situación concreta en los casos como puntuales? te dije, el garantismo es una visión del derecho integral que está en la Constitución y que sirve desde la etapa del inicio del proceso hasta que se cumple la pena. O sea, en la etapa de ejecución también funcionan las garantías constitucionales. Y creo que todos estamos de acuerdo en que una garantía básica es que a la persona haya hecho lo que haya hecho debe ser tratada de acuerdo a su dignidad. Claro. O sea, no puede las cárceles deben ser sanas y limpias de nuestras condiciones del 53. Que no está condenada y que esté bueno, y otro de los problemas, uno de los problemas más importantes que tiene el garantismo, en realidad tiene el sistema penal en sí, es el abuso de la prisión preventiva. Que también eso es producto de una falsa antinomia que ha provocado el mismo sistema. Porque, ¿qué pasaba en los viejos sistemas procesal penales? Los viejos sistemas procesal penales eran escritos, burocráticos, muy lentos, había que esperar largo tiempo para llegar a juicio, y el sistema terminó funcionando solo con detenidos. O sea, la causa que avanzaba era la causa que tenía detenido. Eso provocó que el operador sepa que si liberaba a una persona, esa persona era muy probable que nunca llegue a juicio. Entonces, la gente veía obviamente la excarcelación como sinónimo de impunidad. Claro. Bueno, es la sensación que vive la sociedad, digamos. Como dice el doctor, los nuevos códigos, el código que hace un par de años se implementó en Salta y hay un código ahora que está aprobado en el orden federal, pero no está vigente todavía, que se intenta reimplementar en estos próximos años, intentan revertir esta situación, intentan que el juicio sea lo central del sistema y que el sistema no provoque impunidad a través de distorsiones como estas. Claro. O sea, que la persona debe llegar a juicio en libertad, esa es la regla, pero debe llegar a juicio. Y el juicio de manera rápida. En un tiempo razonable. O sea, no puede ser que una persona que sea detenida en flagrante delito, donde están todas las pruebas, después uno necesite 2 años para preparar un juicio. Eso es un disparate que provoca una antinomia falsa entre prisión preventiva e impunidad. Entonces parecería que la prisión preventiva es la única forma de evitar la impunidad, y no lo es. La forma de evitar la impunidad es el juicio y la condena. Bueno, y al respecto también, hablando del Código Procesal en Salta, el tema que siempre nos gusta tratar es el juicio por jurado, ¿no es así? Sí. Yo tengo acá un recorte refiriéndose a la postura del doctor Zaffaroni, que dice que viene sosteniendo desde hace un par de años que el jurado clásico es inviable en Argentina por ser inconstitucional, al resultar contradictoria con lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos, que impone la doble instancia como medio de legitimación de las sentencias para las partes intervinientes. Es decir, que tienen que sopesar, ¿no es así?, la decisión. Y que, por medio de los jurados no habría en segunda instancia esta posibilidad. No sé cuál es su postura respecto al juicio por jurado concretamente en Salta y su relación con el garantismo. Cuando se trató, es más, hay cursos intensivos en relación a juicios por jurados en Salta y estamos viendo las experiencias en otras provincias. Uno lo que tiene que pensar primero, el ciudadano común tiene que pensar primero que todo cambio no es negativo. Yo creo que está en la naturaleza humana, ¿no?, de que el cambio significa miedo. Obviamente que hay muchas críticas. Hay muchas críticas, la más común que dice, bueno, pero si no van a votar o no participan en un acto eleccional, por ahí cómo se van a dedicar a un juicio por jurado. Y además la motivación, ¿no es cierto? Porque el jurado va a decirnos respecto a sus convicciones íntimas, ¿no es cierto? No tiene una motivación jurídica atrás. Claro, y efectivamente, y está el otro tema en donde varios doctrinarios dicen, bueno, se da mayor participación al ciudadano. Muchas veces el ciudadano está del otro lado de los que somos funcionarios, ¿no?, tanto de juez, fiscal o defensor, y dicen qué injusticia que hayan decidido de esta manera cuando en realidad se le da un lugar al ciudadano, ¿no? Lo que yo creo que para instalar un juicio por jurados acá en Salta sí se va a necesitar mucha concientización, ¿sí? Y el tema de la infraestructura. Presupuesto. Es lo que menos le dan al Poder Judicial y al Ministerio Público. Sí, yo igual, yo obviamente Zaffaroni me parece un enorme pensador, pero creo que en esta cuestión se equivoca. Yo creo que el juicio por jurado, primero que es una manda constitucional que está en la Constitución y debe cumplirse, y segundo implica no solo el juicio por jurado no solo implica la decisión y la participación popular, sino que implica todo un sistema de litigio que es mucho más acorde con el sistema republicano. Implica un litigio mucho más llano, mucho más horizontal, implica que los fiscales tengan que usar un lenguaje que la gente pueda comprender, implica la oralización de todo el proceso, implica que la prueba sea transparente,
que se ventila delante de todo el público, el juicio por jurados, es no solo es democrático, sino es muy republicano. Ahora, y respecto a eso, por ejemplo, ¿qué opinan de la mediatización, ¿no? Porque hablamos de acercar a la gente a la Corte de Justicia, y concretamente con el caso del fiscal Nisman, ¿no es cierto?, de la actuación del fiscal Fein, bueno, de la querella, y medio como que se desvirtúa todo, ¿no? Ya estamos pasando más de 100 días de este suceso, y bueno, a la gente, yo creo que mucha confianza, no sé, en la fiscal Fein le cuesta, o la querella duda, y hay millones de versiones mediáticas que surgen. Es lo que hablamos, o sea, el Poder Judicial siempre ha tenido una relación muy conflictiva con la prensa. Hace tiempo había un viejo que decía: el juez habla solo por sus sentencias. Eso evidentemente en una sociedad republicana, moderna, mediatizada, es imposible. El juez tiene que tener algún contacto con la prensa. Pero a la vez, el Poder Judicial, a pesar de que hoy hace esfuerzos para tener contacto con la prensa, tenemos el SIG, por ejemplo, en el ámbito federal, que es el Centro de Información Judicial, hoy en día tienen voceros, los jueces, etcétera, etcétera, no saben que lo principal es trabajar a través de la oralidad. O sea, si el juez trabaja en la sala de audiencias, a la vista de todos, si toda incidencia la resuelve en una audiencia oral y pública, donde todo el mundo puede estar presente, donde todas las partes pueden expresar sus opiniones, eso ayudaría. Y hoy con los medios de comunicación, si esas audiencias se difunden, usted imagínese que cada vez que la fiscal Fein debería tomar una decisión o algo, llamaría a una audiencia o lo haría público, pero no, el Poder Judicial, si bien se abre, a la vez sigue cerrado, sigue manteniendo un sistema de litigio escrito, burocrático, que poca gente entiende, intrincado de lo procesal. La fiscal Fein trabaja con un código muy antiguo, que es el Código Procesal Penal de la Nación, que es un código que es prácticamente del siglo XIX, que es el que se intenta ahora modificar, pero la forma de litigio tiene que tener una relación con la República. Entonces, si nosotros oralizamos los procesos, trabajamos en audiencias, damos voz a las partes, damos voz a la víctima, es lo que yo digo. O sea, si uno en la audiencia, la víctima puede hablar su abogado, puede ser contradicha por la defensa, por el imputado, el juez resuelve en la audiencia y delante de todo el mundo en un lenguaje claro y sencillo, yo creo que eso va a ayudar a que la gente comprenda un poco más lo que sucede en tribunales, más allá de que haya después voceros y páginas donde se publiquen sentencias, etcétera, y cuestiones que son importantes pero no son fundamentales. Bueno, Daniel, nos queda poquísimo tiempo, ¿no es cierto? Queremos siempre agradecer a los amigos de Vinobilable, como todos los programas nos acompañan. Excelente catering nos espera, ¿verdad? Así es. Si querés dejar un último mensajito también para los televidentes que nos estaban siguiendo respecto a este tema, o algún tema que te haya quedado en el tintero. No, a mí me gustaría dejar un mensaje a la comunidad. Si bien uno está trabajando, mi colega y yo estamos trabajando del lado por ahí de la parte mala, como dice, ¿no? Del imputado, sí me gustaría decirle a todo ciudadano y de Salta, porque vivo en Salta, ¿no?, que tengan juicio crítico. Yo creo, soy un convencido que a mayor conocimiento, menor miedo, menor, digamos, inseguridad también. Y eso va a lograr que muchas cosas, por ejemplo, la mediatización, que también está relacionado con lo negativo, sea algo positivo, ¿no? Y toda la gente pueda participar y podamos lograr varias cosas. Del ciudadano común, por ejemplo, un juicio por jurado como corresponde. Bueno, Daniel, Nicolás, muchísimas gracias. Gonzalo, nosotros nos estamos yendo al programa, ¿no? La verdad que lindo programa. Nosotros nos encontramos el próximo viernes acá en Somos Salta a las 15 horas. Agradecimiento a Inolvidable, entonces, siempre, a nuestra doctora Anila Varela. Así es. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?